Hola gente hermosa y preciada de YouTube, hoy les presento mi nueva serie, narraba teoría o fanfic jaja, como le comento nunca he hecho esto y espero que les brinde buen entrenamiento, además estaré pendiente de actualizarla al menos una vez cada una semana, o 2 semanas en caso de que no pueda. Soy un consumidor de este tipo de contenido y sé que muchos autores son inconsistentes o descontinuar obras. Yo trataré en lo que a me respecta continuar esta obra ya que la tengo finalizada en escritura. Debo de decir que no pondré imágenes que usen su imaginación como en un libro jeje. Bueno, no los jodo más, adiós hermosos. Nadie lo sabía, pero él era un espectro vivo mucho antes de morir. Un adolescente de 17 años encerrado en un departamento gris, rodeado de paredes más frías que su propia sombra. Sus padres habían desaparecido de su vida cuando aún era un niño, no hubo tíos, ni primos, ni abuelos que lo reclamaran. Era literalmente el último de su familia, un apellido a punto de extinguirse, en la escuela había sido invisible. Sin amigos, sin miradas que lo reconocieran, sin una voz que lo nombrara. Se había acostumbrado a comer solo, a reírse solo, a llorar solo. La única compañía eran las luces del monitor, las migas de comida en el suelo y ese humor negro que usaba como escudo para no desmoronarse. Era, en su propio vocabulario, un perdedor de manual. Una noche, cansado de existir, tomó una decisión. No quería seguir viendo cómo su vida se convertía en un eco cada vez más débil. Preparó su escape con calma, casi con ritual, como si estuviera armando su último chiste malo. No había nadie que lo detuviera, ni nadie que lo encontrara después, pero el destino, o el universo, decidió burlarse de él una última vez. Justo cuando estaba a punto de llevar a cabo su plan, su corazón explotó en un dolor violento, como si se partiera desde dentro. Se desplomó en el suelo, las manos buscando aire, los ojos desorbitados, una mezcla de miedo y rabia. Ni siquiera esto puedo elegir yo, susurró entre dientes antes de perder la conciencia. Cuando Joe recuperó conciencia abrió los ojos lentamente, esperando ver nubes, angelitos o quizá llamas, pero en su lugar. O sea, esto es todo, murmuró, mirando alrededor. Parece la casa de mi tía cuando dice que redecoró, pero solo movió el sofá. Estaba en una especie de sala de espera infinita, con paredes color hueso que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El único mueble era un banco que parecía diseñado específicamente para hacerte sentir incómodo. O sea, ni siquiera ponen wifi, se quejó Joe. ¿Cómo se supone que suba mi TikTok de muertito pero cute? No estás muerto, retumbó una voz que era imponente. Pero tampoco estás vivo. Es complicado. Apareció entonces una figura que hizo que el prota parpadeara varias veces. O sea, ¿tú eres el ángel de la muerte o el admin de un grupo de K-pop oscuro?, preguntó el protagonista sin poder contenerse. El ser frente a él era alto, con una túnica negra que parecía hecha de pura edición de Photoshop, pelo perfectamente despeinado, como esos peinados que cuestan 3 sueldos mínimos, y una expresión entre dramática y profundamente molesta. Soy Azrael, dijo el ángel, cruzando los brazos. Y este es mi espacio personal. Aquí es donde la diversión viene a morir, por lo que veo, interrumpió. O sea, esto está más aburrido que ver los stories de mi primo de sus vacaciones familiares. Azrael pareció ofenderse. Es un lugar sagrado. Aquí sé. Sagrado o aburrido, cortó. Porque, ni siquiera hay para comprar un chicle. ¿Esto es el más allá o el Oxxo a las 3 de la mañana? El ángel suspiró tan hondo que el aire alrededor se puso frío. Mira, adolescente insufrible. Esto es serio. Tu alma debió haber llegado a mis manos hace 4.2 segundos. Pero algo salió mal. Como cuando se cae Crunchyroll en el clímax del anime, preguntó Joe con genuino interés. Peor, dijo Azrael, empezando a caminar en círculos como stream sin viewers. Mucho peor. Llevo más de 7000 años, con récord perfecto. 0 errores. Y ahora apareces tú. El protagonista no pudo evitar sonreír. O sea, soy tu primer error en 7000 años. Eso es como perder una racha de Free Fire de años, hermano. Azrael se detuvo bruscamente. No es gracioso. Esto es un caos total. Es como cuando se te cae el completo en la calle. Ahora sí hablas, dijo el protagonista entusiasmado. El ángel de la muerte miró a Joe con una mezcla de ira y curiosidad.
Lo más extraño es tu vacío. Puso cara de ofendido. Oye, solo porque no tengo novia no significa que... No me refiero a eso, cortó Azrael. Esa soledad que cargas. Esa nada interna. Resuena aquí como un vacío inherente. Ah, te refieres a mi personalidad, dijo con una sonrisa triste. Sí, le llamo, estilo humor de TikTok para no llorar. Viene con referencias a YouTubes y conocimiento de memes regionales. Azrael se acercó más, estudiando al prota como si fuera un video viral extraño. En tu mundo, ese vacío era una maldición. Pero aquí es como ese poder oculto de los animes, pero con más gritos de no puede ser. Y menos transformaciones épicas. Se rió. ¿No puede ser, en serio? ¿Mi depresión adolescente es ahora un poder? Voy a tener que gritar, con razón nadie me aguanta, cada vez que me transforme. No es así, me refiero a poder oculto, tienes potencial, dijo Azrael, sonando menos dramático. Y lo más importante, el destino, o quizás solo el universo siendo bien chistoso, ha decidido que tú eres el único que puede salvar a Niterian. ¿Niterian?, preguntó. Suena como esos nombres que inventas cuando no sabes cómo llamar tu mundo en Minecraft. Es un mundo en guerra, explicó Azrael. Un conflicto entre... Ah, clásico, interrumpió. Como en todos los isekais. Oye, ¿y van a aparecer chicas con orejas de animal que se enamoren de mí a primera vista? Porque si es así, quizá no suene tan mal. Azrael miró al infinito como pidiendo paciencia. Habrá situaciones. Pero escucha, esto es importante. Tu vacío. Esa capacidad de estar solo, de sobrevivir en la oscuridad. Es lo que Niterian necesita. O sea, me mandas a otro mundo porque soy el pibe más solo del universo anterior, dijo el prota, riéndose. Suena como el plot twist más random que vi en mi vida. Es tu destino, dijo Azrael solemnemente. Mi destino suena como el guión de una serie de Netflix cancelada, respondió. Pero bueno, ¿qué otra opción tengo? ¿Quedarme aquí viendo cómo se seca la pintura de estas paredes? Azrael extendió sus manos, y un portal comenzó a formarse. Brillaba con colores que ni siquiera existían en los filtros de Instagram. Te mandaré a Niterian. Pero hay una condición, dijo el ángel, con un brillo travieso en sus ojos. Manténme enterado. De todo. Tú. ¿Cómo le dicen? Mi chisme, preguntó el protagonista. Exacto, dijo Azrael. Quiero chisme fresco. Este trabajo puede ser más aburrido que de lo que parece. El prota sonrió ampliamente. Hermano, acabas de encontrar al influencer del más allá perfecto. Voy a hacer que este isekai sea más entretenido que los directos de Auronplay. Antes de saltar al portal, se volteó. Oye, última pregunta, ¿hay empanadas en Niterian? Azrael sonrió por primera vez. Eso tienes que descubrirlo tú. Y con eso, el protagonista saltó hacia lo desconocido, pensando que quizá, solo quizá, ser el error cósmico de la muerte no era tan malo después de todo. Capítulo 1, donde un latino cualquiera descubre que ser nivel 1 en la vida real no te prepara para ser nivel 1 en un bosque mágico. El mundo se materializó alrededor de él en un estallido de sensaciones tan intensas que por un momento pensó que se había caído de la cama. Pero no, esto era definitivamente más incómodo. Alamie, empezó a decir, pero la palabra se atoró en su garganta cuando se dio cuenta de que estaba acostado sobre algo puntiagudo, húmedo y que olía a tierra mojada y hojas podridas. Se incorporó lentamente, sintiendo cada hueso protestar. El aire era fresco y llevaba el aroma dulzón de flores silvestres mezclado con ese olor a bosque de película que solo había experimentado a través de la pantalla del televisor. El sol se filtraba entre las hojas de árboles tan altos que le daban dolor de cuello solo de mirarlos, creando patrones de luz y sombra que bailaban sobre el suelo del bosque. Bueno, al menos los gráficos son buenos, murmuró, levantándose y sacudiéndose las hojas que se le habían pegado a la ropa. Pero o sea, ni un tutorial. Ni siquiera un presiona X para saltar. Miró a su alrededor. Era un bosque idílico, de esos que ves en los fondos de pantalla premium. Pájaros cantando, insectos zumbando, el susurro del viento entre las ramas y absolutamente cero señal de wifi. Esto es como ir de campamento con mis tíos, pero sin la comida aburrida, dijo en voz alta, principalmente para asegurarse de que todavía tenía voz.
Fue entonces cuando algo parpadeó en el borde de su visión. Una interfaz translúcida, como de videojuego mal renderizado, apareció frente a sus ojos. Estatus del jugador. Nivel 1. Exp 0/100. HP 50/50. MP 20/20. Atributos. Fuerza 0. Agilidad 0. Velocidad 0. Inteligencia 0. Resistencia 0. Destreza 0. Carisma 0. Habilidades. Ninguna. Equipo. Ropa de calle, defensa 0. El prota se quedó mirando los números, luego miró sus manos, luego volvió a mirar los números. ¿En serio?, dijo, con un tono entre indignado y resignado. ¿Cero en todo? ¿Ni siquiera me dan un punto de carisma por mi sonrisa? ¿O de inteligencia por saber todos los memes del 2024? Caminó un poco, sintiéndose más torpe que pingüino en desfile. Sus pies se enredaban en raíces que parecían salir específicamente para tropezarlo, las ramas bajas le golpeaban la cara como si lo estuvieran castigando por existir, y su respiración ya sonaba agitada después de apenas 100 metros. O sea, en los juegos, los nivel 1 por lo menos, pueden caminar, sin morir, jadeó, apoyándose contra un árbol. Fue entonces cuando escuchó un ruido. Un sonido entre gruñido y carraspera que venía de unos arbustos cercanos. Joe se congeló, recordando todas las escenas de películas de terror donde el personaje hace exactamente lo que no debería hacer. Tranquilo, se susurró a sí mismo. Probablemente es solo un conejito. Un conejito mágico que me va a dar una misión secundaria. El arbusto se movió más violentamente, y de él emergió, definitivamente no un conejito. Era verde, de aproximadamente 1 metro de altura, con orejas puntiagudas, dientes amarillos que sobresalían de una boca torcida, y unos ojos rojos que brillaban con mala intención. Llevaba lo que parecía ser un taparrabos hecho de trapos sucios y en una mano empuñaba un palo afilado que probablemente había sido una rama en una vida anterior. Un goblin, murmuró, con una mezcla de terror y decepción. ¿No podía ser un slime? ¿O un florero parlante? Tenía que ser el monstruo más básico del manual del mal DM. El goblin lo miró con una expresión que claramente decía buffet gratis y emitió un grito gutural antes de cargar hacia él. Oye, espera. Podemos negociar, gritó el protagonista, retrocediendo torpemente y tropezando con una raíz. Cayó de espaldas, el aire saliendo de sus pulmones con un uf audible. El goblin no parecía interesado en negociar. Levantó su palo afilado y lo estampó hacia abajo. El prota rodó hacia un lado instintivamente, y el arma se clavó en la tierra donde su cabeza había estado segundos antes. «Carajo», gritó, arrastrándose hacia atrás. «Ni en mi primer día me dejan en paz». El goblin extrajo su arma y cargó de nuevo, esta vez más rápido. Actuando por puro instinto de supervivencia, agarró un puñado de tierra y lo arrojó hacia la cara de la criatura. El goblin chilló, cegado temporalmente, y el prota aprovechó para ponerse de pie. Corrió hacia un árbol, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse de su pecho. Ok, piensa, se dijo, escondiéndose detrás del tronco. En los juegos, los goblins son nivel 2 o 3. Yo soy nivel 1 con todo en 0, esto es como llevar una cuchara a un duelo de espadas. El goblin recuperó la vista y, ahora visiblemente enfurecido, localizó a Joel y cargó de nuevo. Esta vez, Joel notó algo. El goblin cojeaba ligeramente de una pierna, y su forma de correr era desequilibrada, como cuando intento correr después de comer 4 empanadas, pensó, y de pronto tuvo una idea. Esperó a que el goblin estuviera casi sobre él, luego se agachó bruscamente. El goblin, que no esperaba el movimiento, pasó por encima de él, perdiendo el equilibrio y cayendo de cara contra el árbol con un sonido sordo. «Funcionó», gritó Joe, sorprendido de que su plan de esquiva torpe hubiera funcionado. El goblin se levantó, ahora sangrando por la nariz y visiblemente mareado. El protagonista miró alrededor desesperadamente, buscando algo que pudiera usar como arma. Sus ojos se posaron en una roca del tamaño de su cabeza que estaba semi-enterrada cerca. En los juegos esto sería más épico, murmuró, mientras con mucho esfuerzo lograba desenterrar la roca. Tendría una espada legendaria o algo, no una piedra que pesa más que mi mochila del colegio. El goblin se recuperó y cargó por tercera vez,
pero ahora más lento, más cauteloso. El prota, con una fuerza que no sabía, levantó la roca y se la lanzó. La roca golpeó al goblin en los tobillos con un crujido satisfactorio. La criatura cayó al suelo, chillando de dolor y soltando su arma. Joe no lo pensó dos veces, agarró el palo afilado que había quedado en el suelo y, cerrando los ojos, lo clavó en el torso del goblin. Un silencio incómodo llenó el bosque, roto solo por la respiración jadeante de Joe. Abrió los ojos lentamente. El goblin yacía inmóvil, y una notificación parpadeaba frente a sus ojos. Has derrotado a Goblin nivel 2. EXP Game, 50. Has subido de nivel. Nivel 1-2. Puntos de atributo disponibles, 5. Se dejó caer de rodillas, temblando. La adrenalina empezaba a desaparecer, dejando en su lugar una mezcla de alivio, asco y una extraña euforia. Maté a un goblin, murmuró, mirando sus manos manchadas de tierra y un poco de sangre verde. Con una roca y su propio palo. O sea, que bajo hemos caído. La interfaz de estatus seguía parpadeante, esperando. La estudió. Atributos. Fuerza, 0. Agilidad, 0. Velocidad, 0. Inteligencia, 0. Resistencia, 0. Destreza, 0. Carisma, 0. Puntos disponibles, 5. Bueno, al menos puedo personalizar mi miseria, dijo el prota, intentando inyectar algo de humor en la situación. Veamos, carisma claramente no, porque el goblin no quiso ser mi amigo. Inteligencia, bueno, acabo de pelear con una roca, así que quizá no. Velocidad, sí, definitivamente necesito no correr como abuela con varices. Pero luego pensó en lo difícil que había sido levantar esa roca, en cómo sus brazos todavía temblaban por el esfuerzo. Fuerza, decidió. Pongamos todo en fuerza. Al menos la próxima vez podré levantar una roca más pequeña. Asignó los 5 puntos a fuerza, y de inmediato sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo. No era una transformación dramática, sino más bien como cuando despiertas después de una buena noche de sueño y te sientes un poco menos débil. Estatus actualizado. Nivel 2. Ex 0/200. Fuerza 5. Se levantó, sintiéndose notablemente más estable en sus pies. Recogió el palo afilado del goblin, que ahora la interfaz identificó como Cuchillo Goblin, daño 3/5. Bueno, al menos ahora tengo algo más que mis comentarios sarcásticos para defenderme, dijo, guardándose la cuchilla en el cinturón. Miró el cuerpo del goblin, luego hacia el bosque que se extendía ante él, infinito y desconocido. El sol seguía brillando, los pájaros seguían cantando, como si nada hubiera pasado. Ok, Niteriam, dijo ajustando su nueva y patética arma. Parece que vamos a pasar mucho tiempo juntos. Y déjame decirte algo. Sonrió, una sonrisa que era mitad miedo, mitad determinación, y 100% adolescente con sueño. Vas a ser el isekai más épico de la historia.